Empataron sin goles Emelec e Independiente del Valle en una nueva fecha de la Liga Pro, y aquí estoy con el comentario de este partido disputado en el estadio Capwell de la ciudad de Guayaquil. En un primer tiempo que dominó Independiente del Valle en gran parte, pero en los primeros 10-15 minutos tuvo un ida y vuelta muy interesante, con tránsito fluido en la mitad de la cancha, ayudado por momentos por el estilo del arbitraje de Juan Carlos Andrade, que me pareció positivo desde el momento que dejó seguir algunas jugadas, no cobraba faltitas innecesarias por algunos roces mínimos, pero que en el otro punto de la balanza, en el otro lado, diría que por momentos pecó un poco de ingenuo al pensar que podía llevar el partido sin tarjetas. Allí en la transmisión que estaba viendo decía que no había sacado ninguna tarjeta en lo que llevaba de este campeonato. Pero cuando los jugadores se dan cuenta que, por ejemplo, como hizo Meli promediando el primer tiempo, que picó una pelota contra el piso protestando por una jugada, eso habitualmente los árbitros te sacan amarilla por defecto. Cuando vio que no le sacaron amarilla, todos los jugadores dijeron, este no tiene ganas de sacar tarjeta. Y quizás se intensificó un poco y se caldearon un poco los ánimos. Después, cuando empezó a repartir tarjetas al árbitro, creo que fue un poquito tarde, pero nunca se le fue de las manos y tampoco se afeó el espectáculo. Lo único que podría decir de este juego es que faltó más jugadas de gol, más de esas de que faltó para poder superarse uno al otro. Vamos a las alineaciones de los equipos. El locatario, el bombillo, arrancó con Pedro Ortiz en el arco, muy seguro. Tuvo 2 o 3 intervenciones muy buenas, algunas atrapando la pelota, otros dando rebotes de seguridad hacia los costados para no generar peligro sobre su arco. Caicedo, Leguizamón, León y Cortés fue la línea de fondo. Arrancaron Meli y Herbes en la mitad de la cancha, Corozo un poco más suelto. Por derecha García, por izquierda Sánchez y en el centro Castelli. Independiente del Valle con Moisés Ramírez, que tuvo una intervención muy buena en el segundo tiempo sobre los últimos minutos en un tiro de afuera del área que atrapó muy bien en 2 tiempos. Landázuri, que salió lesionado en el partido, Carabajal, Junque y Caicedo. Preciado Patrick, uno de los mejores jugadores de la cancha desde mi punto de vista. El todoterreno Joao Ortiz juega de lo que quiera. Un día lo van a poner de arquero a Joao Ortiz y va a jugar bien. Es impresionante este número 80, el despliegue que tiene en la mitad de la cancha. Aparece por todos lados y no es que corre sin ton ni son por cualquier lado y uno lo ve y está estorbando en el juego, sino que siempre está aportando algo útil para su equipo e intentándole hacer daño al rival. Zavala, otro de buen partido en ese primer tiempo en especial, jugó a la izquierda de Mercado. Kendry Páez por derecha, Junior Sornosa demasiado volcado a la izquierda y Michael Hoyos en el centro del ataque. Por momentos, les decía, el partido arrancó con mucha intensidad y muy abierto. Los dos trataban de abrir la cancha. El equipo de Emelec jugaba en especial por el lado derecho. Corozo tenía mucho protagonismo. Castelli bajaba pelotas en un juego muy directo del equipo de Emelec, que intentaba hacer daño con pocos pases, llegar hasta el fondo, pero se encontraba con una defensa bien plantada de Independiente del Valle, que poco a poco empezó a sacar el equipo, porque Emelec empezó a sentir cuando Independiente del Valle salía desde el fondo y empezaba a controlar sobre los lados laterales de la cancha. Primero le sacaba el equipo con alguna contra, pero después, cuando empezó a controlar el partido desde el medio y hacia los laterales, empezó a generar superioridades numéricas que era muy difícil de bancar. Le empezó a copar la cancha el equipo de Independiente del Valle y Emelec poco a poco se empezó a ir atrás hasta quedar como les estoy mostrando en esta imagen. Independiente le mandaba a Landázuri por derecha, subía Caicedo por izquierda. Junior Sornosa, que por momentos parecía muy perdido contra la banda, empezó a tomar posiciones más naturales a su puesto, como un segunda punta, alguien detrás del 9, intentando filtrar algún pase para las subidas de Zavala. Estos desprendimientos de Zavala y la movilidad de Ortiz, como les decía al inicio, eran muy importantes para quitarle toda referencia a la mitad de la cancha del equipo de Emelec, y Herbes y Meli no los podían parar. Castelli empezaba a quedar muy aislado, Sánchez esperando ese pase que nunca aparecía para sacar una contra, lo mismo García, que veía como Caicedo le ganaba la espalda y por más que no volviera, él no tenía la chance de tener contacto con la pelota, siempre bien cubierto por Zavala o el desdoble de Junque para salir a cortar cualquier
intento del equipo de Emelec, y de esa manera Independiente del Valle del minuto 20 al 45 le sitió el campo al equipo de Emelec. Pases de Zavala, desbordes de Caicedo, el juego de Landázuri, alguna jugada de Kendry Páez, pero todo terminó en un tiro, en una jugada de contragolpe, que fue la más peligrosa, de las primeras en las que Independiente del Valle se lo sacó de encima. Y ahí es donde uno empieza a decir, todo muy lindo, tenías el dominio, el partido fue intenso, disputado, está todo bárbaro, pero pateen al arco, muchachos. Porque hubo un tiro, si mal no recuerdo, de Michael Hoyos, uno de Kendry Páez, pero no hubo esa chance que decís, pasó raspando el palo, Ortiz se tuvo que forzar en extremo para sacar una pelota, la sacaron en la línea, hubo un penal, nada de eso. Y ese dominio Independiente del Valle me hizo acordar mucho el partido de este equipo contra Barcelona, donde Barcelona tuvo la posesión, todo, e Independiente del Valle era el que de contra le ganaba. Y dentro de las opciones, cuando de a ratos el equipo de Emelec intentaba salir de contra, porque Emelec cuando tenía la pelota intentaba ir en largo, buscaba a García, el mano a mano con Caicedo. Eso no le logró salir porque Independiente del Valle tenía una presión a la pelota muy intensa cuando García se hacía con ella, o Corozo, lo rodeaban, le generaban una situación de atrape donde no tenían por dónde salir, y cuando la pelota iba atrás, cuando Corozo tocaba hacia atrás, por ejemplo, para descargar con Herbes y cambiar de sentido la jugada, ya había alguien que lo estaba apretando a él e Independiente del Valle salía con mucha velocidad. Hay un par de jugadas donde se los ve a estos 5 coordinados cruzar la mitad de la cancha yendo a buscar la pelota y robar y salir en contra. Creo que una de esas termina en el tiro de Kendry Páez por acá, que era realmente un placer ver ese movimiento coordinado, esa presión. Quizás para el hincha que está esperando que su equipo gane, que haga muchos goles, que termine superando al rival en un partido, puede llegar a ser un poco frustrante que la cosa termine 0-0. Para mí, que lo vi totalmente despojado de cualquier tipo de favoritismo e intentando disfrutar de un partido de fútbol, era muy interesante ver esos movimientos de Independiente del Valle a nivel de presión, de juego, de desdoble de sus futbolistas, de desmarques, pero también era muy interesante cómo le respondía el equipo de Emelec cuando el entrenador Torres se dio cuenta que el primer tiempo no estaba para andar para atacar. Hizo algunas correcciones, ajustó a la mitad de la cancha, Herbes y Meli empezaron a tener la ayuda de Corozo, pudieron frenar al equipo de Independiente del Valle de alguna manera y se terminó medio trabado el primer tiempo, porque Independiente del Valle controlaba la pelota pero no hacía daño y Emelec no podía sacar esa contra que seguramente hubiese querido para poder aumentar en el marcador. En la segunda parte Emelec dio el paso al frente, ajustó esas marcas que había logrado hacerla en el último tramo de su cancha, más cerca del área propia, hacerlo más sobre la mitad de la cancha. Fue intenso en la marca, en la presión, pero no le sobraban muchas ideas después que recuperaba la pelota. Era el pase rápido al desborde de Sánchez, la búsqueda de García, después con los cambios ajustó un poco también el equipo de Emelec, porque con esos cambios, cuando sale al segundo tiempo, el bombillo como que de alguna manera logró frenar a Independiente del Valle. Había salido González, entró Romario Caicedo por el lado de Independiente del Valle, disculpen, había entrado Rivero y salió Sánchez en ese inicio del segundo tiempo. Rivero ayudó mucho a esa presión, pero sin profundidad, siempre llegando 3/4 de cancha, y a Independiente del Valle se activaba en defensa, presionaba bien, generaba esas superioridades numéricas en la marca y evitaba que el equipo del bombillo lograra llegar al arco de Moisés Ramírez. En alguna ocasión, algún desborde, algún centro pasado, pero no mucha cosa en un partido que poco a poco el 0-0 le empezó a quedar bien. Entró Renzo López por Michael Hoyos en el segundo tiempo. Michael Hoyos muy perdido en el medio de los zagueros. Me pareció por momentos que hasta el cambio pudo haber sido para que quedara Michael Hoyos con Renzo López, fijara a los zagueros y generara un hueco entre la línea de la mitad de la cancha y la defensa del equipo de Emelec. Pero Independiente del Valle, al igual que lo vi en otros partidos, bajó un poco la intensidad en el segundo tiempo y se dedicó a esperar y a sacar esa contra
que nunca salió. Un penal que pidió el amigo Kenny Arroyo, que entró a los 67 minutos sobre el final del partido, inexistente. Se tiró de manera burda, que quiso engañar al árbitro Andrade. Algunas faltas con algún choque sin mala intención, propio de la intensidad del partido, algún tiro libre. Destaco en Emelec el trabajo del zaguero Leguizamón, que se desdoblaba mucho para ir al ataque, empujaba al equipo, trataba de ser intenso desde ese sentido. También lo decoroso, el buen partido de Herbes, que por momentos se vio desbordado, pero que logró acomodarse en la cancha. Lo de Castelli bajando pelotas, eso por el lado del equipo de Emelec. Destacar y mucho el trabajo de Carabajal y Yunque en la defensa de Independiente del Valle. Patrick Mercado, hasta que salió, era una de las figuras de la cancha. Joao Ortiz, mis amigos, realmente impresionante lo de ese todoterreno que tiene el equipo de Independiente del Valle. Y me quedé como esperando a Kendry Páez y su explosión. Ya después Junior Sornosa salió y no fue lo mismo. Cuando entró Sornosa fue por Romario Ibarra, que tomó una posición más central. Y con la salida de Landázuri, al entrar el chileno Fernández, Independiente del Valle se quedó sin peligro por las bandas y dependió mucho de las subidas de Beder Caicedo. Y como les decía, dijeron, si no lo podemos ganar, tampoco lo vamos a perder. Se replegó bien, le cerró los caminos a Emelec y de esa manera este partido se terminó 0-0. Fue intenso, fue muy lindo, agradable de ver, fue tácticamente interesante los movimientos de los dos equipos. Obviamente hubiese estado bueno que se hicieran algún gol. Y estos dos que estaban en la búsqueda del primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Pro, le ceden el puesto a la Sociedad Deportiva Aucas, que en definitiva ya estaba primero en el campeonato de ese momento. 13 puntos para Papá Aucas, 12 para Emelec e Independiente del Valle, perdón. Independiente del Valle y Emelec en ese orden por saldo de goles. Universidad Católica con 10, Liga de Quito con 9, son las principales posiciones. Universidad Católica tiene 2 partidos menos y bueno, y por ahí está la cosa. Los invito en esta semana a la semana de Libertadores. Arranca la fase de grupos. Voy a estar subiendo un video de análisis previo mañana lunes sobre Independiente del Valle, sobre Liga de Quito. Ya subí uno sobre Barcelona y el pronóstico o la predicción de todos los partidos de esta semana. Los invito a pasarse por el canal para ver los análisis de algunos de los partidos de esta semana. Y el jueves en vivo voy a estar hablando de los partidos que se dieron a lo largo de la fase de grupos de la Libertadores con compañía y seguramente con un buen ida y vuelta para devolverles a ustedes nuestra opinión sobre la primera semana de la fase de grupos del principal torneo continental. No tengo mucho más para decirles, simplemente agradecerles el tiempo que me han prestado viendo este video. Les agradezco los comentarios, la suscripción al canal, el me gusta. Aquellos que se quieran unir como miembros colaboradores, bienvenidos sean y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.